Hola, ¿cómo están? A los que nos están viendo en ambas manos, hoy tenemos una entrevista muy interesante de un tema que seguramente, lamentablemente, si usted nos está viendo, pudo haber sufrido o puede estar sufriendo en estos momentos. Y bueno, pues estoy con Edurne Ochoa, activista, feminista, experta en temas digitales. ¿Qué más puedo decir de ti, Edu? ¿Cómo estás? Y mi amiga. Muy bien, Miri. Bien. ¿Cómo estás, Edu? Bien, amiga. Sobrellevando la situación. Así es. Mira, vamos a empezar a poner un poquito en contexto para la gente que tal vez no tenga idea de lo que estamos hablando, pero me gustaría, Edurne, hasta donde sea posible, porque sé que hay procesos abiertos en este tema, que nos platiques un poco sobre el caso de ciberviolencia del que has sido víctima durante varios años, ¿no? Así es. Pues bueno, desafortunadamente las mujeres no estamos exentas de sufrir violencia ni en los espacios digitales, ¿no? En todas las tecnologías de la información y de comunicación. Desde hace poco más de 2 años yo ya vengo documentando ciberataques, ¿no? A mis dispositivos móviles, a mis redes sociales y a través de todos los espacios digitales. Pero los últimos meses, ¿verdad? Los últimos 5 meses para ser específicas, la violencia, ¿no? El ataque se ha encrudecido y se ha vuelto ya insostenible. Creo que cuando las mujeres estamos en el espacio de lo político, desafortunadamente, muchas veces algún tipo de acciones de violencia las normalizamos. Decimos, bueno, eres una mujer pública. Dicen, es que el éxito viene con la... ¿no? Claro. El éxito también viene con un precio que Exacto. es, ¿no? Yo hablaba con un político y me decía, te voy a recordar esta gran frase de un político paisano tuyo, que no quiera quemarse, que no se meta a la cocina. Le dije, oye, perdóname, pero si salir quemada es el costo por hacer política, pues está terrible, ¿no? Por trabajar. Claro, ¿no? Entonces yo creo que no, o sea, estas narrativas se tendrían que eliminar y la política tendría que tener otra mirada. Pero han empezado las amenazas, las llamadas telefónicas, la percepción, un tema de espionaje, de hackeo, hasta mi tercera capa en el celular. Déjenme decirles que nos pueden atacar la primera, la segunda y la tercera capa. Cuando atacan hasta la tercera capa de tu celular, como es mi caso, es que tienen control absoluto de tu dispositivo. Y cuando digo control absoluto es tus apps, todas tus fotografías, tus SMS, todas tus aplicaciones, Telegram, Signal, WhatsApp. Si usted cree que Signal es seguro, está equivocadísimo. Telegram, 5 segundos, está equivocadísimo. Todo se hackea, todo se lee y todo se guarda. Y así todo el control que hay dentro de tu propio dispositivo móvil. Entonces, ha sido ciberacoso, ha habido amenazas, ha habido persecución, ha habido espionaje, ya no solo a distancia, sino también en territorio, cortarme absolutamente todas mis comunicaciones. Pero lo más doloroso para mí ha sido que se han metido con mi hijo. Con mi hijo, un menor de 14 años, que yo estoy cierta no tiene absolutamente nada que ver en esto, Viri. Yo te decía, hemos normalizado la violencia pensando que por estar en el espacio político, por ser figuras públicas, tenemos que aguantar. Creo que ninguna mujer tendría que aguantar ningún tipo de violencia por estar en el espacio de lo público o lo político, que no quiere decir partidista. Viri hace política porque está en un medio de comunicación. Yo hago política porque soy activista y porque soy consciente de la política, ¿no? Eso no significa que seamos políticas partidistas, porque muchas veces se confunde el término. Entonces, esto creemos que tiene un costo. Pero también yo les preguntaba, ahora que estuve en Medellín, ¿hasta dónde es el límite del ataque? ¿Hasta dónde es el límite de la contención? ¿Hasta dónde es el límite del contraste? Porque me parece que hay una línea muy fina, y yo lo decía en la conferencia y lo digo muy claro, hasta en las mafias hay códigos. Y se han roto los códigos porque hoy se han metido con un menor de edad, y con quienes he tenido la oportunidad de hablar también han sido víctimas de acosos, de amenazas hacia sus familias, hacia sus hijos y hacia sus hijas, y me parece que eso sí es intolerable. Es un tema que me duele como mamá. Que no tendría que tolerarse ni lo primero, claro. O sea, ni lo de contra nosotras, ¿no? Claro. Que después dices, bueno, se meten con tu familia y dices, bueno, o sea, no lo va a permitir, pero hijo, tampoco tendríamos por qué tolerarlo hacia nosotras, ¿no? Así es, y además es indignación, es dolor, es rabia, ¿no? Es de verdad sentir una impotencia en cómo le explicas a un niño de 14 años por qué están diciéndole pinche perra, cuídate a su mamá, ¿no? Por qué llega a los chats de sus compañeros, porque eso también desencadena temas de ciberviolencia hacia un niño menor, ¿no? Claro, en el ambiente mucho más grave. hostil en una escuela. Entonces, a
A mí me parece que hay un límite ante este tipo pues, de situaciones que se generan en los espacios digitales, y por eso, Viri, es que decidí alzar la voz después de varios meses, empezar a compartir en mis redes lo que estaba sucediendo, porque muchas veces lo que quieren es nuestro silencio. Y también nosotras mismas decimos, bueno, mejor no salgo, van a decir que estoy loca, mejor no digo, exagerada, ¿no? O te lo mereces. Claro, y de ahí vienen narrativas. Entonces uno dice, bueno, mejor me la voy a aguantar. Y yo dije, miren, no me importa si me dicen loca, perra, y todas las cosas que me han dicho para desacreditarme, no me importa, porque hoy hay 3 denuncias penales en la Fiscalía del Estado de Puebla, porque hoy hay peritajes internacionales, y porque sé que el tiempo me terminará dando la razón. Y de un proceso por el que no debiste pasar, pero si mi caso ayuda a muchos más, pues adelante, y ahí está, porque esto no tendría que estar sucediendo. Mira. ¿Las denuncias son ciberacoso? Hay 3 denuncias. Hay una denuncia por ciberacoso, hay otra denuncia también por amenaza y ciberacoso contra diferentes perfiles en redes sociales. Uno sí está identificado, otros no están identificados, y la tercera tiene que ver con ataque a mis telecomunicaciones, amenazas y un tema de espionaje. Entonces son 3, y yo estoy segura que, pues como decía y lo he venido diciendo, así como yo pude recurrir a organismos internacionales para que me dieran los peritajes para saber las IPs, saber los servidores, quiénes están detrás de estos ataques, yo estoy segura pues que también Fiscalía, con toda la infraestructura que tiene, podrá determinar quién está ejerciendo este tipo de violencia, de amenaza, de persecución, de espionaje, de seguimiento hacia mí y hacia mi hijo, sobre todo. Edurne, y estábamos platicando un poquito antes de entrar a la entrevista de este tema de una iniciativa, de buscar impulsar una iniciativa para que quede el tema del ciberacoso muy acotado. ¿Qué es lo que tú vas a buscar con esta iniciativa que ya tienes conformada? Ya. Hemos estado trabajando, Laura Lilian, Ana Romero y Mayra Sánchez, tu servidora, una iniciativa de ley sobre ciberviolencia política. Para nosotros es muy importante darle este nombre porque desafortunadamente periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras de derechos políticos y electorales, consultoras políticas, etcétera, mujeres, entes políticas, no estamos dentro de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y que en realidad también somos sujetas de esta violencia. Entonces, la ciberviolencia política contra las mujeres por razón de género tiene que ver con todas las amenazas, todo el seguimiento, todo el hackeo, toda la intervención, todo el espionaje que sucede dentro de las tecnologías de la información y comunicación, porque hoy un dispositivo móvil es tu trabajo, es tu medio para desplazarte, ¿no? Es tu medio para guardar las fotografías con tu familia, o sea, también se meten a tu privacidad, a tu intimidad para sacar fotografías y exponerte y entonces amenazarte y extorsionarte. Entonces, todo este tipo de ataques, entendiendo que deben entrar a la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, que se intersecciona con el tema del ciberacoso, con el tema también de las amenazas, por supuesto, y todo esto hablando sobre todo con la firme intención de que haya un tema del derecho al olvido, porque si no se termina volviendo una violencia dormida, y una violencia dormida porque tú puedes generar páginas, ¿verdad?, y perfiles violentándote y creándote historias falsas que te descalifican, que te humillan y demás, y las dejas dormidas. Si de repente pasa un año y hay un ataque contra ti, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es volverlas a indexar y las vuelvo a regresar. Y las regresas para que cuando te buscan. Exacto. Entonces les digo, es que esto es una violencia dormida, porque en el momento en que se vuelve a indexar, se vuelve a posicionar en los primeros motores de búsqueda y otra vez nos empieza a salir. Entonces el derecho al olvido es que todo lo que se subió, que se demuestre que es delito, que es falso dentro del ciberespacio, debe de bajarse. Todo aquello que por razón de nuestro género nos disminuya, nos violente, ¿no? Nos amenace, nos cuarte nuestra posibilidad, nuestra capacidad de estar en el espacio de lo político. Y esta iniciativa de ley estaremos presentándola con varias diputados y diputados, primero en el Estado, en segundo momento en el Congreso de la Unión, con también aliados y aliadas que están interesadas, y en tercer momento en Washington con Alejandra Moramora, que está muy interesada en esta ley para que sea una ley modelo para todo Latinoamérica y el Caribe. Y esto consiste en que nosotras podamos, bueno, cualquier persona pueda denunciar y sea obligado a dar seguimiento
por un ciberacoso venga de donde venga, o sea, ¿no? Porque muchas veces es, híjole, pues tienes que nombrar un atacante y tienes que tener pruebas muy fehacientes y tu nombre y cosas, ¿no? Entonces, como en ese sentido. Sí, el tema, la ley nos dice que denuncias y pruebas, ¿no? Hay que probar y probar, ¿no? Entonces, decirle a las personas que es muy importante que todo lo que vean de anormal en sus telecomunicaciones, documentenlo, ¿no? Esto tiene que ver con desde las llamadas telefónicas que te amenazan, desde los mensajes de texto en donde también te amenazan o te extorsionan, desde los ataques, desde diferentes perfiles falsos hechos ex profeso para violentarte, ¿no? Para humillarte, para calumniarte, desde el hackeo a tus dispositivos móviles, desde el tomar control de tus aplicaciones, ¿no? Clonan WhatsApps, clonan Telegrams, clonan Signals, clonan. Desde la extracción de tus propias fotografías, mensajes de texto o todo lo que está en tu aparato personal, ¿no? Que tú no hayas divulgado en el espacio de lo público. Y todo esto que sucede, pues también sucede a partir del uso de las propias telecomunicaciones que tiene el Estado. Quien te hace esto se cuelga las antenas para poder darte seguimiento. Y constituye otro delito. También constituye otro delito. Se cuelga a servidores que pagamos por nuestro servicio para hacer este tipo de hackeos y de intervenciones. Y ya hay muchos casos documentados de esto. A mí me gustaría que pudiera leer la gente sobre el caso Sterling. El caso Sterling es un caso de espionaje en la Ciudad de México, en donde en enero de este año metieron a la 11ª persona a la cárcel, ¿sí? Fue toda una red de espionaje montada por Miguel Ángel Mancera y gente del PRD, que lo que hacían era justamente espiar, hackear, intervenir. En este caso intervienen al presidente de la República, intervienen a Claudia Sheinbaum, y todo este caso Sterling parece que tiene replicadores en varios estados, así que hay que meterse a ver este caso. Red MX lo tiene muy bien documentado, que es una red nacional de ciberseguridad, y este caso Sterling todavía está dando de qué hablar en muchos estados, porque se sabe que quienes mantenían relaciones estrechas con Miguel Ángel Mancera, con gente del PRD, llevó a otros estados este tipo de tecnología yo te lo puedo para hacer. Darle seguimiento, espionaje y amenazar a los adversarios políticos. Así es. Edurne, estás en el momento de cabildeo, o sea, la iniciativa, entiendo, ya está integrada y ahora vas por el cabildeo, o en qué momento estás, ¿no? La iniciativa de ley ya está hecha. La verdad es que yo agradezco a mis compañeras porque han sido muy generosas y muy sororas conmigo, en donde me dijeron, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, vamos a hacer una ley, porque esto lo estamos viviendo y hay vacíos y las violencias se tienen que nombrar para que existan, se tipifiquen, se visibilicen. El documental también que estamos haciendo en toda Latinoamérica, los indicadores. Roy Campos se suma también a este proyecto. Él va a estar midiendo el tema de ciberviolencia política para que podamos tener cualitativamente las cifras de lo que estamos viviendo y presentarlas, porque no hay una media de lo que están viviendo las mujeres en estos ciberespacios. Y esta iniciativa que ya está hecha, pues empezaremos, como ya lo dices, a cabildearlo con diputados y diputadas del Congreso de Puebla, que yo espero tengan toda la voluntad de sacar adelante este tipo de ley. Y es importante sacarla porque todas y todos los diputados son diariamente atacados por perfiles falsos, ¿no? Todas y todos los diputados son intervenidos de alguna manera. Y se utiliza mucho en Twitter, ¿no? Que es como la red social en donde más política. Pero les aseguro que hay muchísimos diputados y diputadas a las que se les da seguimiento, ¿no? En Puebla ya se había hablado de una red de espionaje, ¿te acuerdas? En algún momento, sí. Que daba seguimiento. ¿Te acuerdas que te salieron un chorro de audios que se habían obtenido a través de esta red y que se hicieron? Lo tuvimos varios periodistas, nos los compartieron a varios. Al final ya todos teníamos los audios específicos de lo que se había escuchado en ese sexenio, ¿no? Así es. Entonces, si se supone que eso se había acabado, pues yo puedo decirte que me parece que todavía no se ha acabado, que todavía quedan restos de grupos que se niegan a irse, que se niegan a dejar el poder y que siguen todavía creando estas narrativas de odio, estas persecuciones, estos ataques. Entonces, creo que esto beneficia a Puebla, a todas y a todos los poblanos, a quienes hacemos política, a quienes somos defensoras, a periodistas.
como para sentar un precedente. Puebla ya sacó 2 leyes que fueron a nivel internacional noticia, la ley Monzón y la ley Ácida. La ley Monzón, la ley Ácida y la ley Olimpia. Bueno, y la ley Olimpia en su momento. Sí. Yo estoy segura que podemos crear la ley de ciberviolencia política para parar a estos que yo he llamado sicarios digitales. Puebla ser referente de lo que ya no puede suceder hacia las personas que ejercemos un puesto, un espacio o una voz pública y política por el simple hecho de ocupar ese espacio, pero que se entienda que hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Yo les decía, por todo lo que... porque ahí sí van a... Hay un tema diferenciador. De diferenciador. De todo lo que llevamos recopilado, entrevistas y demás, los hombres que son víctimas de ciberviolencia política sacan a sus familias de sus estados o sus países. Las mujeres que son víctimas de ciberviolencia política se salen de la política. Sí, dices, ya lo dejo. Claro, nosotras nos vamos, ellos sacan a sus familias. Entonces, es también desplazarnos de este espacio y es también decirles que no pueden meterse con las infancias. No hay manera de que en el espacio político, cuando es un tema de debate, de diferencia, de oposición, haya la posibilidad de dañar a un menor de edad, a una familia que nada tiene que ver con el ámbito de lo político. Me parece lo más ruin, me parece que es algo que no puede suceder, porque también la salud mental de las infancias la ponen en riesgo cuando violentan, en este caso en el espacio digital, a una mujer, porque el niño termina viendo que a su madre la están atacando, deja de querer ir a la escuela, empieza a no poder dormir, empieza a tener miedo. Entonces esto trastoca todo un tema sociofamiliar. Entonces creo que debemos de entender que no es que solo nos ataque o nos perjudique a nosotras, sino a todo el entorno que está viviendo y sufriendo lo que nosotras vivimos y sufrimos cuando nos atacan en estos espacios. Edurne, pues vamos a estar muy pendientes de dar seguimiento. Entiendo que pronto tendremos noticias de cómo va avanzando para no dejar que se estanque en el tema de lo mediático. Yo te invito a que cuando ya digas, bueno, ya lo tenemos cabildeado, ya tal vez mejoramos, movimos o modificamos algo, vuelvas a venir con nosotros para que le demos seguimiento y no se pierda un tema tan importante que también tú sabes que mediatizarlo ayuda a impulsarlo, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias. No, al contrario. Yo estaré aquí, decirte ya están las 3 denuncias penales. Sí, eso es súper importante, porque al final va a ser un precedente jurídico, ¿no? Así es. Estoy esperando el último peritaje del Citizen Lab de Toronto, que es la máxima autoridad en ciberataques, ¿no? Y con esto yo poder estar en las posibilidades de salir a dar una rueda de prensa, a presentar absolutamente todo lo que ha sucedido y, como tú dices, ver cómo va avanzando esta iniciativa de ley que me parece tan importante y que además... Repito, hoy en Puebla se habla de conciliación, se habla de dejar el pasado atrás, se habla de generar otro tipo de condiciones, y si es así tenemos entonces que apostarle a que este tipo de acciones también terminen, ¿no? Podría ser un paso muy importante, Edurne, que se diera en esta legislatura y en esta administración, que lograra salir la ley. Digo, yo sé que todo tiene su proceso y que vas al cabildeo y que después la presentación, aprobación en comisiones y todo, pero si todo está integrado y se logra, sería un paso muy, muy importante. Y como decíamos, ya se dio 2 en el caso del Estado, la ley Elena o ley Ácida, la ley Monzón y antes la ley Olimpia, y eso es importantísimo, que Puebla vaya marcando precedente en este tipo de ataques que no están todavía en la ley, ¿no? Así es, y esperemos que así sea, y esperamos y contamos seguramente con la voluntad política del gobernador Sergio Salomón, del Congreso de la Unión, del Estado de Puebla también, y por supuesto de la propia Fiscalía, que tendrá que dar justicia. Creo que lo único que se pide aquí es justicia con perspectiva de género, y eso es todo. Que se actúe de manera pronta y expedita como marca la ley, y con eso entonces sabremos quién está detrás de estos ataques, para que esto ya no le vuelva a suceder a ninguna mujer como me está sucediendo a mí. Edurne, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse a esta entrevista. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, y pues aquí también les vamos a dejar un link con la información para que vayan dándole seguimiento a lo que está pasando y lo que se va a avanzar en términos de ciberviolencia y ciberacoso. Gracias. Gracias a ti, amiga. Gracias.